Hoy vengo con preguntas, 3 en concreto. ¿Cuánto tiempo crees que se tardó en entrenar el último modelo de ChatGPT? Yo no lo sé, así que le hice la pregunta al propio ChatGPT. Me dijo que él no tenía esa información, que no había manera de localizarla, pero que estima que alrededor de 2 meses. Segunda pregunta. ¿Cuántas GPUs se utilizaron para el entrenamiento de este modelo? Según el propio ChatGPT, y aún sin tener las fuentes contrastadas, me comentó que alrededor de 10.000 GPUs. Tercera pregunta. Si hubiéramos hecho uso de una única GPU, ¿cuánto tiempo se hubiera tardado en entrenarte? Tras un rato pensando me contestó, unos 7.400 años. ¿Te haces una idea de lo importante que puede llegar a ser escalar tu entrenamiento de modelo o tu cálculo general a clústeres de computación potente? Buenas a todos, soy José Barriga. Hoy os traigo un vídeo de cómo poder crear un clúster de computación potente con unos pocos clics. Espero que os guste. El cálculo paralelo en MATLAB está dividido en 2 grandes bloques. El primer bloque es el del uso de cálculo paralelo en la propia máquina en la que tienes instalado MATLAB. Mediante Parallel Computing Toolbox puedes hacer eso. ¿Cómo? Paralelizando mediante el uso de todos los núcleos que tenga el micro y mediante el uso de las GPUs que tengas conectadas físicamente a dicha máquina. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis esto. Es más, en el último vídeo os enseñé cómo podéis hacer uso de cálculo paralelo y de GPUs mediante la Parallel Computing Toolbox para entrenar un modelo de Deep Learning de una forma muy sencilla, sin tocar nada más que una línea de código. Pero ¿qué pasa si el uso de una GPU no es suficiente? Tal y como nos enseñó el propio ChatGPT. Para ello, vamos a hacer uso de clústeres de computación mucho más potentes que el uso de una sola GPU o el uso de cálculo paralelo mediante la propia workstation en la que tengáis instalado MATLAB. El salto de cálculo paralelo al servidor nos lo ofrece el MATLAB Parallel Server. Dentro de MATLAB Parallel Server encontraréis la posibilidad de escalar a clústeres de computación mucho más potentes mediante el uso de clouds públicos o clouds privados en los cuales tengáis conectadas varias GPUs. Si queréis conocer un poquito más en detalle cómo instalar y configurar el servidor de cálculo paralelo de MATLAB, os animo a que vayáis al apartado de documentación y en él podréis encontrar toda la documentación necesaria para poder llegar a buen término. Yo hoy os voy a enseñar cómo crear un clúster utilizando una herramienta web que tenemos a disposición vuestra para que lo hagáis de forma sencilla, mediante el uso de plantillas que ya están configuradas. Para ello haremos uso del Cloud Center. Cloud Center es una herramienta que tenemos a disposición de vosotros para que mediante el uso de plantillas podáis hacer dos cosas. La primera es crear una máquina virtual en la cual haya un MATLAB instalado. Tu licencia de MATLAB, en el caso de que la tengáis configurada como individual, la podréis instalar en una máquina virtual en el cloud y podréis hacer uso mediante escritorio remoto de esa licencia de MATLAB. Esto es el caso si en tu máquina en la que tú estás desarrollando normalmente es una máquina de poca potencia, pero necesitas hacer puntualmente algún cálculo de alta potencia. Te alquilas una máquina, en este caso en AWS, e instalas allí un MATLAB y haces uso de los recursos que tú hayas configurado en tu máquina. Para ello tenemos plantillas y mediante este botón de crear vas a poder configurarlo rápidamente. Pero no es eso lo que os quiero enseñar hoy. Yo hoy os quiero enseñar cómo configurar un servidor de cálculo paralelo. Para ello tenemos este segundo apartado, donde veis aquí el botón de crear. Si hacemos clic en crear, se nos abre un menú en el que tenemos que rellenar pues una serie de campos para poder configurar el clúster. Aunque hay muchos campos, yo os voy a enseñar los más interesantes o por lo menos los que más afectan a la configuración del clúster. En primer lugar, el nombre, que aquí puedes poner el nombre que tú quieras. Yo suelo ponerle la versión de MATLAB que estoy utilizando, el conjunto de workers que voy a tener y el número de GPUs que quiero configurar. Tú pon el nombre que a ti te apetezca. Aquí puedes seleccionar las versiones de MATLAB que quieres instalar en el clúster. ¿Por qué es esto ventajoso? Porque si tú el clúster lo configuras con múltiples máquinas, no tienes que ir configurando máquina a máquina. Esta plantilla lo va a hacer por ti. Otro de los aspectos importantes a rellenar es la configuración de las máquinas que llaman worker. Las máquinas worker son las que van a hacer el trabajo. Es decir, que estos 8 workers los vamos a dividir entre las máquinas worker. Para ello tienes aquí un menú en el cual puedes definir el tipo de máquina que quieres utilizar.
como queremos utilizar GPUs, vamos a irnos a máquinas que tengan GPU. O sea, bajamos en el menú hacia abajo, veremos distintas máquinas con distintas GPUs. En este caso voy a utilizar una que tenga 4 núcleos y una GPU. Y esa va a ser mi máquina worker. Lo que vamos a definir ahora es cuántos workers por máquina queremos. Porque si nosotros queremos un total de 4 workers por máquina, bueno, pues podemos hacer uso del total de workers que nos ofrece a disposición, ¿vale? Un nodo dedicado, usamos nodo dedicado o no usamos nodo dedicado. Tu sesión de MATLAB desde tu máquina se va a conectar con el clúster a través del nodo, de este head node. Si utilizamos una máquina dedicada al nodo, las máquinas worker, que son las potentes, se van a dedicar exclusivamente a hacer los trabajos de computación, delegando tareas administrativas, principalmente de comunicaciones, de envío de trabajos y de recogida de resultados, a una máquina de baja potencia. Yo os recomiendo que utilicéis un nodo dedicado aparte para que las máquinas potentes, las que realmente tienen un coste económico alto, las dejéis solamente para hacer cálculos. Como veis, una máquina de una computación relativamente baja es válida incluso para un clúster que tenga cierta potencia de cálculo. ¿Cuántos workers vamos a querer utilizar? Mira, aquí por defecto aparecen 16. Si yo quiero tener 16 workers y tengo un total de 4 workers por cada máquina, en total voy a necesitar 4 máquinas del tipo worker. Más una máquina del tipo nodo hacen un total de 5 máquinas en el clúster. Como yo quiero utilizar únicamente 8 workers, lo que voy a definir aquí es que el número máximo de workers que quiero tener son 8. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que al definir que solamente quiero tener 8 workers, como cada máquina tiene hasta 4 en total, pues hacen un total de 2 máquinas de tipo worker, más la máquina del nodo dedicado, hacen un total de 3 máquinas en el clúster. Con esto estás configurando no solo cuánto puedes paralelizar, sino configurando de una forma inteligente el número de máquinas que van a conformar tu clúster. De tal manera que tenemos a disposición una máquina que tiene hasta 8 workers más 2 GPUs que podemos hacer uso, puesto que como tenemos 2 máquinas tipo worker y cada una de ellas tiene una GPU, pues ya lo tenemos todo. Y aquí lo que vamos a utilizar es la imagen que nosotros hemos creado estándar, que contiene la mayor parte de las herramientas necesarias pues para poder hacer cálculo paralelo en la nube. Puedes crear tu propia imagen, pero para hacer pruebas rápidas os recomiendo que utilicéis esta imagen porque lo más probable es que lo que queráis utilizar ya esté contenido en esta imagen. Y sin más, le podemos dar a crear clúster. Como veis, aparece aquí un menú el cual nos indica que el clúster está siendo creado. Vamos a darle unos minutos a que AWS termine de crear nuestro clúster y de configurarlo. Por cierto, configurarlo significa tener el servidor de cálculo paralelo instalado y preparado en cada una de las máquinas workers, así como en la máquina head node, para que podamos conectarnos a ella inmediatamente. Bien, el clúster está definitivamente creado. Está viviendo en algún lugar de Irlanda con un total de 3 máquinas virtuales. Como hemos dicho antes, una head node, la cual va a ser la que se utilice para la comunicación entre la sesión de MATLAB que tengas abierta y el clúster, y 2 máquinas tipo worker. En estas máquinas tenemos un total de hasta la capacidad de paralelizar por 8, ya que hemos definido un total de 8 workers, y tenemos a disposición 2 GPUs, una en cada máquina. Alguna de las opciones interesantes, pues puede ser que el clúster por defecto se configura para que se apague automáticamente cuando no recibe ningún tipo de tarea. Es decir, en este momento el clúster está activo y lleva un temporizador con una cuenta atrás y cuando ese temporizador llega a 0, el clúster se apaga automáticamente. Esto nos ayuda a reducir costes, puesto que las máquinas las estamos alquilando a AWS. El valor por defecto son 30 minutos. Esto lo puedes cambiar, lo puedes editar o lo puedes crear durante el proceso de creación del clúster. Si no lo vas a utilizar, puedes hacer clic aquí directamente en apagar. Se van a apagar las máquinas y AWS nos va a cobrar mucho menos por tener máquinas apagadas que por tenerlas encendidas. Y si entendéis que no lo vais a utilizar nunca más, una vez que lo apaguéis podéis eliminarlo. Ahora mismo no se puede porque está encendido, pero en el momento en que lo apaguéis podréis eliminarlo.
La primera vez que creáis un clúster se tarda un poco más en levantarlo, puesto que se tiene que configurar todo desde cero. Ahora mismo en estas máquinas está instalado todas las herramientas y todos los servicios necesarios para que te puedas conectar a él mediante MATLAB. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Conectarnos a él. Para eso abrimos MATLAB y vamos a hacer uso de las opciones que nos ofrece el menú de Parallel. Si haces clic en el menú de Parallel, vas a ver una opción de crear y gestionar los clusters. Si te vas ahí, pues se te abre el menú de configuración de clusters. Por defecto aparecen dos, que son los procesos y los hilos. Estos clusters son locales a la máquina, no son nada que puedas escalar. Son los que por defecto están y puedes hacer uso de ellos mediante la Parallel Computing Toolbox. Pero aquí tenemos que incorporar el nuevo clúster que hemos creado. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la opción de descubrir clusters. En esta opción tenemos dos caminos. Uno es, ¿qué pasa si yo el servidor de cálculo paralelo lo he instalado en un clúster local, es decir, un clúster de nuestra propia compañía, al cual tengo acceso mediante mi red interna? Pues lo podría localizar en mi propia red. Pero no es el caso, puesto que estamos haciendo uso de un clúster que he creado en un servidor público. Es más, lo hemos creado en MathWorks Cloud Center. Por lo tanto, voy a deseleccionar la opción de buscar clusters en mi red, algo que podría hacer, y voy a seleccionar la opción de buscar clusters en el Cloud Center, es decir, el clúster que acabamos de crear. Si le damos a continuación, al cabo de un tiempo aparece ahí el clúster que acabamos de crear. Simplemente hacemos clic en él, le damos a continuación y podemos definir que utilice este clúster por defecto o no. Pero el clúster ya aparece aquí en las opciones de clúster. Y ahora mismo, cada vez que levantemos un clúster de cálculo paralelo, automáticamente MATLAB lo va utilizando haciendo uso de ese clúster que hemos creado en AWS. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.